Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad quería abordar un tema que lo he hecho anteriormente, pero desde una parte menos materialista y menos relacionada con la cuestión económica, y hablo de la Tierra plana y su relación, de el por qué nos engañarían o por qué nos ocultarían o qué ventajas obtendrían a través de desinformarnos en cuanto al lugar que habitamos. En mi canal de YouTube de NUR para Todos tengo un video que aborda esta temática, pero desde una perspectiva, como les decía, menos materialista y más filosófica, si se lo quiere ver desde esa perspectiva. Y se llama puntualmente, estoy scrolleando hacia abajo para llegar, es este que está acá, se llama la desvalorización del ser heliocéntrico y por qué la mentira cosmológica actual. Como les decía, desde una parte más filosófica, espiritual que materialista. Pero hace poquito estaba viendo un video en TEDx de... déjenme que lo voy abriendo para ilustrarme mejor. Entonces, esta es la página en cuestión, ¿sí? Ideas que valen la pena ser expandidas. 2 millones de vistas, febrero del 2010. El autor de la charla es Carter Emart, que utilizando astronomía y modelos computacionales para crear científicamente preciso un tour sobre nuestro universo en 3 dimensiones, ¿sí? Un tour tridimensional, como bien dice la charla. Carter Emart hace una demo de un atlas 3D del universo. Lo de científicamente correcto, ahí ya podríamos empezar a discutir un poco el tema, ya que nadie salió para hacerlo. Entonces, modélicamente, modelarmente correcto según ciertas parámetros que se asumen como verdaderos, ¿no es cierto? Entonces, lo que me parecía interesante de esto es el comienzo. Porque después la charla se basa simplemente en al igual que, como bien explicaba yo en el video de la desvalorización del ser heliocéntrico, la premisa filosófica del modelo cosmológico actual, sea este el Big Bang, modelo en expansión, que viene del heliocentrismo, les guste o no les guste, sepan o no lo sepan, es desvalorizarte, es decirte que vos no sos el centro, que vos simplemente sos un granito más de arena entre miles de millones de planetas, galaxias, agujeros negros, sos insignificante. Eso es así, el modelo heliocéntrico viene a decir eso. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200 mil millones, probablemente 200 mil millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100 mil millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante No, la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? Obviamente cuando uno se pone a pensarlo te conmueve y te te conmueve, deja, claro. te hace sentir muy, muy pequeñito. La inconmensurable inmensidad del espacio sideral y sus cuerpos celestes, doctor. Ajá. Doctor, somos como un alfeñique universal, una especie de nadez nadando en la nada. Doctor, no siga, me aterra comprobar lo pequeño que somos. Bueno, hombre, no sé qué decirle. O sea, nos sacan del centro, pero no del centro desde una perspectiva egocéntrica, de yo soy el único, yo soy el mejor, nosotros somos... No va por ese lado, eso es vanidad, si lo queremos llamar de una forma muy simple, pero digamos, eso es otra cosa. Ser el centro o estar en el centro te da un lugar privilegiado para tomar decisiones. Vamos a dejarlo ahí, en ese planteo sencillo, para no enroscarnos porque no viene de eso puntualmente el tema. Pero también tiene una consecuencia en un grado más económico, más materialista, el hecho de vivir en una esfera, en lugar de en un plano. Sobre todo cuando el poder tiene la capacidad a través de sus instrumentos militares y de control social de reducir el territorio a explorar. Entonces, lo que me parece interesante de esta charla es el comienzo, donde esta persona plantea
algo muy interesante, porque además recordemos que esto está hecho, más allá que está hecho en el 2010, dice, durante los últimos 12 años Carter Emart ha estado coordinando los esfuerzos de científicos, artistas y programadores para crear una visualización tridimensional completa de nuestro universo conocido. Él hace una demo de este viaje impresionante y explica cómo se está compartiendo con instalaciones en todo el mundo. O sea, esto está siendo constantemente esparcido a través de los medios de comunicación, de las instituciones oficiales. Este mensaje se baja a todo tipo de público, desde todo tipo de perspectiva, ¿sí? Pero vamos en cuestión a analizar un poquito el video y a trasladarlo un poco a la perspectiva más de el cuestionamiento cosmológico actual. Entonces, bueno, hablando del video en cuestión, vamos al comienzo, al comienzo. It's a great honor today to share with you the digital universe, which was created for humanity to really see. Me gusta porque arranca diciendo que es un gran honor estar hoy aquí y presentarles a ustedes lo que sería el universo digital. A la humanidad, ¿no? Para que vean, todo es para la humanidad, para ver realmente dónde estamos, ¿no? Con un nivel de seguridad absoluta, o sea, estamos acá, a pesar de que no podemos explicar un montón de cosas dentro de su propio modelo, pero estamos acá, sí o sí. Where we are in the universe. And so I think we can roll the video that we have. Entonces arrancan con el video, lógicamente, en una situación digital. Interesante, porque más allá que esto es el 2010, y o casualidad también en el 2010 fue cuando se produjo entre un montón de softwares de simulación, uno muy conocido llamado ProLand, que depende de la base de datos de lo que se denominó el Blue Marble New Generation, ¿no? La nueva generación de los datos del Blue Marble, que obviamente lo provee la NASA. Y después de ahí se traslada a todos los sistemas de Google Earth y demás, pero que también, recordemos, como decía el geógrafo, o cartógrafo mejor dicho, en el documental ese de la BBC, donde aplicaciones como la de Google Earth, podemos llegar a incluir también a ProLand y demás, dependen del Earth Viewer, que viene de la NASA pero que a su vez viene de la CIA. Most people probably assume that a good map is an objective and accurate portrayal of the world, not Jerry Broughton. In his new book, A History of the World in 12 Maps, he argues that most maps tell you as much about the society that produced them and the beliefs of the map maker as they do about the world. We came here to the library at the Royal Geographical Society in London, where they have a rather fine collection of historic maps, to meet the author. And the key point you're trying to get across in this book is that there is no such thing as a neutral, objective map. Every map reveals the prejudices, the ideological background of the people who made it. Yeah, I mean, any map is basically making selective decisions about what it puts in and what it leaves out. You know, you can only have a map on a one-to-one scale that's actually objective and real. Anything else is making selective decisions, as all these kind of maps do. And of course, when you're looking at the world, you can never square the circle. You can't put a globe onto a flat piece of paper. You have to make distortions, omissions, decisions about what you do. And all cultures do that. And that's really one of the things that the book's interested in, that all cultures create a worldview through maps. So here's a splendid example of a map of propaganda, really. This is the Navy League map of the British Empire, published sometime in the 1920s. Much of the world coloured red. And this was typical of the way map making was sort of co-opted by political interests in the 19th, 20th centuries, isn't it? Yeah, I mean, this is seriously political geography in tooth and claw. I mean, again, it's using the Mercator projection, and it's really a way of celebrating the empire. There's no other reason for this map. It doesn't help you navigate. It's not about getting from A to B. It is about political power and authority. And mapmaking became, in the 20th century,
on occasion tremendously controversial. There's a book here by a man called Arno Peters, the Peters Atlas of the World, and he thought he'd come up with a better way of showing the world this perennial problem of how you show a globe on a flat plane. Why was this projection so controversial? Well, this is interesting because it's about an equal area map. Arno Peters was a left-wing historian and geographer who believed that the Mercator projection was Eurocentric, that it basically showed particularly Europe over and above Southeast Asia and Africa, which were diminished in size. So he took a different kind of projection. That's all he did. Mercator used a particular kind of projection. Peters offers a different one, which is called an equal area projection, which as a result leaves you with these extraordinary images of particularly Africa and South America as these long, elongated like teardrops, very, very different to Mercator. So I think that what Peters put his finger on is this issue of partiality. Any map of the world is partial. It has a certain story to tell because we can never have an objective, consistent, real image of the Earth. We just can't do it. We can't square that circle. Any map of the world is partial. It has a certain story to tell because we can never have an objective, consistent, real image of the Earth. We just can't do it. We can't square that circle. All right, here's what looks like an objective image of the world. This is Google Earth, and it's a circular image, so it gets around the big problem of trying to portray the world on a flat surface. Now, you have a lot of reservations, don't you, about Google Earth? Yet, to many people, it's a wonderful application. It is great technology, and that's what I first thought when I started doing the work on it. But I do now think that because of the way in which they have bought up so much of the data, which they fed into this geospatial application, is what they call it, they are monopolizing maps online. If you go online and you're using maps, you are probably using a Google map. They are monopolizing maps online. If you go online and you're using maps, you are probably using a Google map. And there's also some sort of sinister and worrying dimensions to Google because they buy Earth Viewer, which is the application, and that is funded by the CIA. They buy Earth Viewer, which is the application, and that is funded by the CIA. This is the company that they buy that provides them with the ability to produce this. I mean, that's interesting that the CIA government had a hand in funding it, but it's sinister. You say, why is it sinister? Well, because we don't know how those applications were then subsequently used for military purposes. And I think Google at first struggled to work out where it was going to go. They were first using this application to sell real estate. And now they've worked out that what they can do is use it as part of their search capability, because we are searching now geographically. And that's why maps have become so important online today, because you search for something, you're searching geographically, not numerically or alphabetically, you're searching about where things are in the world. And that's why possession of this geospatial data is so incredibly important and profitable. This is about money. This is about money. Jerry Broughton, thank you very much indeed. Thank you. De todas maneras, esto de acá no es algo en el que se está mostrando esto para decir que vivimos en una esfera. Eso es como el mensaje secundario. El mensaje acá es supuestamente, ¿no?, el famoso You Are Here, donde estamos nosotros en relación al universo. Pero ahora arranca desde los Himalayas y se va elevando. Y un dato curioso es que a medida que va elevándose, tiene que ir inclinando la cámara para que lo que sería el horizonte en una esfera vaya quedando relativamente a la altura de los ojos. Porque si uno dejase la cámara nivelada, ¿sí?, antes de empezar a ascender, y asciende de manera vertical, a los pocos kilómetros de estar ascendiendo, el horizonte comenzaría a quedar abajo.
Entonces acá vamos a suponer que por una cuestión artística van inclinando la cámara como para mantener ese horizonte a la altura prácticamente de los ojos. Acá está un poquito más arriba, se le fue un poquito hacia abajo la orientación de la cámara, pero acá el tipo va a decir algo muy interesante, que es lo siguiente. The flat horizon that we've evolved with is Dice, el horizonte plano con el que hemos crecido o evolucionado been a metaphor for the infinite. ha sido una metáfora de recursos infinitos, ilimitados, Unbounded resources and unlimited capacity for y de disposal. capacidad inagotable para la eliminación de desechos, ¿no? Acá también mezcla esta cuestión de dónde vamos a poner el desperdicio. Waste. It wasn't until we really Y no fue sino left hasta que dejamos Earth, la got above the Tierra, atmosphere, and seen the horizon y bend vimos back on el itself. horizonte doblarse en sí mismo. Me gusta, como si alguien alguna vez hubiese visto semejante acto de ver el horizonte doblarse en sí mismo. Porque dentro de una esfera, el horizonte es un punto concreto. Dentro de una tierra plana, el horizonte es un límite visual, no físico. Pero en una esfera, el horizonte es un límite físico, concreto, con una coordenada, lo cual nadie puede demostrarlo, porque el horizonte que nosotros vemos no pertenece a una geometría esférica, ni ovoide, ni cóncava, ni convexa. Pertenece a una superficie plana. The flat horizon that we've evolved with has been a metaphor for the infinite, unbounded resources, and unlimited capacity for disposal of waste. It wasn't until we really left Earth, got above the atmosphere, and seen the horizon bend back on itself, that we could understand our planet as a limited condition. Y así pudimos entender a nuestro planeta como un lugar con condiciones limitadas. Después el video continúa, ¿no? Y acá habla del atlas del universo digital y la típica situación de zoom out, y cómo fue construido por el Museo Estadounidense de Historia Natural en los últimos 12 años,
te empieza a mostrar las órbitas de satélites artificiales, empieza a hablar un poco de la idea de cartografiar el universo a todas las escalas para sistemas educativos, ¿no es cierto? Y lavado cerebral, básicamente. El que lo quiera ver el video, ahí está. Después me gusta porque acá dice, por ejemplo, dice, la NASA apoyó este trabajo. Es una sutil forma de decir que sacan la base de datos y todo lo demás. La NASA apoyó este trabajo. 12 years ago, Hace 12 años. Claro, as ¿cómo part lo of the apoya? rebuilding Como parte de of una the Hayden reconstrucción Planetarium, del planetario so that we would Hayden share this para que with the pudiéramos world. compartirlo con el The mundo. digital universe is the El basis universo digital, y acá vamos a bajar un poquito de volumen, se basa of our space show productions that en la producción de espectáculos espaciales que hacemos we do, our main space shows in the dome. en nuestro espectáculo principal en la cúpula, en el domo, dice, in the dome. But what you see here is the Pero lo result que of actually internships that Lo que ven aquí es el resultado de gente, de colaboradores alrededor del mundo, estudiantes, bla, 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 bla. El tema acá, como les decía, muchas veces cuando se habla en esta situación de ¿qué cambia si la Tierra es plana o es esférica? Repito, el video que comentaba al principio me parece una buena aproximación en términos no materiales, sino más bien filosóficos, espirituales, religiosos, de creencia, etcétera, etcétera. Pero con la frase que se habla acá al principio, estamos hablando, o lo estamos asociando, mejor dicho, con esta frase que es la definición de economía moderna, nuestra economía, ¿no? Sistema económico creado acá por un grupo de personas, pero que básicamente a cualquier economista se le dice que el mundo de la economía, o la definición de la economía en el mundo, es recursos limitados para necesidades infinitas, ¿no? Esa es la definición estándar, ¿sí? Entonces ahí es donde uno debería empezar a atar un par de cabos y preguntarse, ¿no? Y decirse uno mismo, ¿no? Esta cuestión de ¿qué pasa entonces si la Tierra es plana en cuanto a esos recursos limitados? ¿Qué pasa si hay más tierra más allá de la Antártida? En donde se habla en muchos relatos militares y también el almirante Richard Byrd en televisión nacional en los Estados Unidos hablando de conquistar rápidamente ese territorio por justamente sus vastos recursos naturales. Después se crea el Tratado Antártico, lógicamente, donde las potencias mundiales tienen el mayor provecho, independientemente que haya muchos países tercermundistas firmando con ese tratado, que sí, por proximidad, como puede ser Chile, Argentina, pero son colonia inglesa y están todos superditados a este nuevo orden mundial, así que por más que tengas presencia, vaya firmado a buen entendedor pocas palabras. Entonces, digo, es interesante porque justamente hoy en día muchos geólogos nos hablan del petróleo y que no pertenece a lo que es depósitos fósiles, ¿no es cierto? O sea, pero la cuestión es que la teoría de los dinosaurios fue descartada, aparece el zooplancton con las algas acumuladas en los sedimentos por millones de años, justificando la evolución, linkeándola a eso, pero en realidad pareciera ser que es un recurso que nuestro propio mundo genera, ¿no? Regenera internamente, es parte de este sistema cerrado en el que estamos, como una especie de savia, ¿no? Porque igual con el carbón, igual con un montón de cosas, que siempre se está acabando. Claro, cuando te meten la historia de que se está acabando los recursos, pueden manejar los precios, ¿no? La escasez es un poco la vara con la que se pone el valor. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con los mundos más allá de los polos, si es que hay? ¿Qué pasa si acá uno empezaría a teorizar? Yo, sinceramente, sí sé que está controlada la Antártida, al igual que está controlada prácticamente un montón de fronteras, todas las fronteras en el mundo, ¿no? Pero quiero decir, la Antártida es un caso curioso porque se la puede utilizar para muchas cosas. Es un terreno bastante virgen, muy controlado, en donde se puede falsear desde
supuestos viajes a otros mundos, sea esta la Luna, Marte, lo que fuese, como ya han falsificado tantas cosas. Es un terreno que el público común no tiene acceso. Pero en cuanto a los recursos, digo, ¿habrá más tierra más allá de la Antártida? Yo me acuerdo de ese video, propiamente la NASA, cuando tiran un globo aerostático, como estamos viendo acá en pantalla, que alcanza los estándares 35 kilómetros de altura, más allá de que el horizonte se ve plano hasta donde la cámara puede tomar, porque después pierde resolución en ese horizonte justamente no físico, sino un límite visual. Se ve blanco, ¿no? Se ve hielo. Tampoco uno va a pretender, por elevarse 35 kilómetros, ver hasta el infinito o ver más allá de 1200, 1500 kilómetros al horizonte. Por lo general, desde esa altura, más o menos, sin lentes infrarrojos, se podría llegar a ver en esa magnitud, en ese orden de magnitud. Pero digo, ¿habrá más recursos? ¿Habrá más tierras? Si hay más tierras y hay más recursos y eso está todo militarizado, tendrá que ver con esa historia que se llamó la República de Hierro, en donde se habla de que tal vez nosotros estamos confinados acá a una especie de trabajo perpetuo para otros seres vivos que pueden ser de nuestra misma raza, ¿no es cierto? No estoy hablando de fantasías animadas de ayer y hoy al estilo reptiloides, no lo sé. Incluso también les comento, ¿no? Para tener en cuenta, más allá de todas estas historias que uno nunca termina de saber qué grado de veracidad tienen, ya que por obvias razones el acceso está restringido, pero lo que sí hay una gran tendencia es, como dice el archivo de la NASA que vamos a ver ahora en pantalla, la Antártida es un excelente terreno para practicar las misiones a Marte, ya que la geología de la Antártida tiene las condiciones ideales para esto. Y esto justamente nos tiene que hacer pensar en que si hay una zona tan militarizada desde siempre, donde se han encontrado rocas lunares antes de ir a la Luna, donde se plantea que es uno de los mejores terrenos para ensayar / entrenar geológicamente hablando, ¿no es cierto?, de supervivencia para ir a Marte. Incluso hasta podrían falsear un nuevo viaje a la Luna. Quiero decir, es un gran stage, ¿no? Puede ser un gran escenario. Recordemos que parte de las misiones lunares se falsearon incluso en terrenos abiertos en Arizona, como el caso que la imagen que estamos viendo, donde coincide el archivo, donde coincide el video de archivo de las misiones Mercury y Géminis en nivel de entrenamiento con lo que después se vio en la Luna. Entonces todo esto nos tiene que hacer, por lo menos, sonar la campana. Después cada uno, obviamente, que sacará las conclusiones. Recordemos el extracto de la persona, del empleado de la NASA, diciéndonos las características de Marte. The Antarctic dry valleys constitute just about the most Mars-like environment anywhere on the Earth. The climate here is similar to the Martian climate. And the physical processes that are shaping the surface here are very similar to some of the processes shaping the surface of Mars. What this means is that the dry valleys are a very good place for us to test some of the hypotheses that we have concerning what's going on the Martian surface. And it may also be a very good place to test some of the techniques and some of the equipment that we might want to use to study the surface of Mars at some point in the future. Después también, sumado a esto, lo que ya conocemos, que tiene que ver con toda la falsificación que se ha realizado en las fotografías que se muestran de la supuesta llegada a Marte a través del Curiosity, de la Viking y otras sondas y robots. También todo el tema de la isla de Devon, donde siempre se practica, pero después tiene una coincidencia muy, muy sospechosa con todos territorios de acá de la Tierra. El único o uno de los pocos territorios a nivel superficie, digo, que tal vez se conoce muy poco, es justamente la Antártida. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Después está la otra parte que tiene que ver más con... Puede empezar a plantear sus ideas, como lo han hecho tantos novelistas de ciencia ficción, al mejor estilo Carl Sagan, Julio Verne, Arthur C. Clarke, ¿no?, de Grace Tyson y demás. Pero el punto acá es un horizonte plano,
un horizonte a la altura del nivel de los ojos, un horizonte que no tiene una caída ni una ascensión, sino que siempre está a nivel, significa recursos ilimitados. Esa es la definición con la que arrancó el video. Me hace acordar mucho esa escena de Truman Show, en donde Truman quería ser un explorador y le dice, no, ya no hay más nada que explorar. I like to be an explorer, like the great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. The pole of inaccessibility. Recordábamos, ¿no? Entonces digo, que te metan en la creencia de vivir en una esfera no es solamente que te limitan tus recursos naturales y por eso te pueden poner ellos el precio, el valor. Te están limitando tus recursos emocionales e intelectuales también. Entonces, yo a lo que voy es, fíjense, ¿no? ¿Qué situación tan compleja puede darse o qué situación tan distinta puede darse en dos simples figuras geométricas? Una es una recta, la otra es una curva. Uno representa un horizonte recto y el otro representa un horizonte curvo. Uno representa un modelo en el que, como bien dijimos anteriormente, significa limitación, dogma, religiones, escasez, estafas, pobreza, dominio, control, carencia, miseria, miedo, adoctrinamiento, encierro, división, principio de autoridad, vaciado espiritual, burla intelectual sobre todo, ¿no? Es un insulto a la humanidad y podríamos añadirle un montón más de adjetivos. El otro, el de la línea recta, es, para resumirlo, una libertad bajo el principio de causa y efecto y con ciertas recomendaciones a la hora de hacer uso de esa libertad, ¿no? Para que los efectos de las causas sean lo más coherente posible con el bienestar de cada uno. Podrían también acá añadirles muchísimos más adjetivos cualificativos, ahí lo dejo para cada uno. Para eso también está la caja de comentarios. Pero más allá de que hoy hayamos abordado este tema o lo hayamos comenzado desde una perspectiva material, ¿no? Haciendo hincapié en el que el horizonte recto refiere a un plano infinito y el horizonte curvo refiere a un sistema finito, ¿no? Y inevitablemente, como mencioné anteriormente, la esfera, en ese principio de autoridad y en ese vaciado espiritual, se lo puede interpretar de una manera muy simple, que es la siguiente. Nosotros, como humanidad, como raza, seguramente, si uno va un poco atrás en el tiempo y contempla lo que pensarían las personas cuando levantaban la cabeza mirando al cielo, recuerden que nosotros somos una de las pocas especies que duerme muchas veces mirando arriba, mirando al cielo, o que se recuesta en el suelo para contemplar el cielo, para mirar hacia arriba y contemplar el cielo. Y en ese contemplar del cielo, antes, seguramente muchísimas de las personas que se le preguntaría, cuando mirás esto, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en pantalla, ¿qué te imaginás? ¿Qué pensás? Y cada vez que se miraba al cielo, se pensaba en divinidad, se pensaba en una inteligencia superior creadora, independientemente de la religión. No estoy hablando desde el punto de vista religioso, estoy hablando desde el punto de vista filosófico, espiritual. Siempre el cielo fue la cuna de las grandes mentes, de los grandes pensadores, de pensar en esa concepción espiritual. Pero en este horizonte de geometría curva,
Ahora cada vez que se mira al cielo, la gente ve vacío. Simplemente el vacío del espacio, con puntitos esféricos que representan supuestamente otros mundos, y nosotros perdemos todo tipo de validez. Representa un cuento de ficción manejado por el principio de autoridad, en donde cada vez que levantemos la cabeza, en lugar de ver esa energía creadora divina del cual formamos parte, ahora es vacío, el vacío del espacio, proporcionado por la otra religión, o por la misma religión heliocéntrica, ahora camuflada de agencias espaciales. Por eso creo que lo mejor es el retorno del vacío, volver otra vez a conectar con lo que está acá, con lo que es nuestro, con lo que fue creado para nosotros, y volver otra vez a recuperar lo que alguna vez nos perteneció, que es esa divinidad que ha hecho que grandes mentes y que todos nosotros, en una situación de unión colectiva, a nivel energético lo pueden ver, hayamos progresado tanto. Siempre todo lo que fue instituciones, sobre todo a esta altura me parece que no vale ni la aclaración, que están manejadas por este nuevo orden mundial, por estas sectas ocultas, que ya no son ocultas, que eso también es, como dice una canción, ¿no? No es acto sencillo poder quebrar la magia en la que estás, y eso es muestra de sus fuerzas. Por eso, nuevamente, hay que volver al centro y tomar ese centro como un nuevo punto de partida. Esto era lo que quería dejar marcado en este video. Espero que lo hayan comprendido, espero que lo puedan integrar, que les haya gustado. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a la gente que hacen posible este canal vía Patreon, los que lo hacen posible gracias a la membresía, los que lo hacen posible también a través de estar acá presente, siguiendo la información, compartiéndola, suscribiéndose al canal, estando presente en los directos y demás. Así que por lo tanto, con gracias totales a todos, y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta luego. Me aterra comprobar lo pequeño que somos. Bueno, hombre, no sé qué decirle. No, lo que pasa es que yo comprendo a mi compañero, ¿no? Porque de pronto tomar conciencia que uno es un sujeto despreciable, insignificante, casi como una larva que circula por el universo, ¿no? Una cuestión de escaso valor, una... Pero un poquito, ¿de qué está hablando usted ahora? De la Tierra, obviamente. ¿De qué creía que estaba Bueno. hablando? me imaginaba. Calma, muchachos. Miren qué hermoso cielo tenemos para mirar esta noche. Sí, es verdad. Ay, qué bárbaro. Un minúsculo puntito en la inmensidad interestelar. No somos nada. No. Cruz.